Ok, hablando de quién es Tamar, ¿verdad? Parte uno de Tamar, no le hagan caso a mis ojos, han estado bien cansados últimamente. Pero bueno, leímos de 1 al 6, ¿verdad? Y vimos que aquí hay 14 genealogías hasta el rey David y otras 14 del rey David a Jesús, a Cristo Jesús. Pero de 14 generaciones, solo 3 mujeres fueron mencionadas. Entonces, estas mujeres deben de ser bastante importantes, ¿verdad? ¿Quién son estas mujeres? ¿Quién es Tamar? Ok, hagámoslos en fotos. Ok, Abraham y Sara tuvieron a Isaac. Ok, Abraham y Sara tuvieron a Isaac. Isaac fue el hijo de promesa porque ella era estéril. El hijo de promesa tuvo a Jacob. Ahora, Jacob, su nombre quiere decir tramposo o engañador. ¿Por qué tramposo o engañador? Porque él engañó a su papá Isaac cuando él quería la herencia de su hermano mayor Esaú. Él es un gemelo y su gemelo es Esaú. Entonces, él engañó a su papá cuando su papá estaba muriendo y no tenía visión. Él le dijo que él era Esaú, entonces su papá le dio la herencia de su primer hermano a él. Ahora, ¿cómo son las cosas? Jacob se enamoró de Raquel, bien enamorado, y le dijo a su papá, ¿qué quieres por Raquel, verdad? Y porque en ese tiempo ¿verdad? Se daba un regalo grande. El papá le dice, trabaja por mí 7 años y te daré a tu esposa. Entonces él trabaja para él 7 años, se casa solo para darse cuenta después de haberse casado cuando le ve la cara a la novia que es Lea. Lea es la primera hermana de Raquel, la hermana mayor. Entonces el papá, el suegro le dio Lea. Entonces él le dice, me has engañado, me has dado a Lea, no a Raquel. Entonces su suegro le dice, trabaja para mí otros 7 años y te daré a Raquel. Entonces Jacob trabaja otros 7 años para conseguir a Raquel, el amor de su vida. Se casan, ¿verdad? Y ya tiene 2 esposas. Ahora, antes de continuar, algo muy curioso ahí es que Jacob terminó trabajando por el amor de su vida, por lo que él quería, algo que, ¿verdad? El costo fue 7 años, no fue como fácil, solo se da dinero, ¿verdad? O una cabra o algo así. Le costó 7 años de su vida. Y 7 quiere decir perfección. Y se me hace tan curioso que por el amor de su vida, él terminó trabajando 14 años. Y de Abraham al rey David, la genealogía son 14. Y del rey David a Cristo Jesús son otros 14. Doble perfección. Aunque vemos que va todo en completo círculo porque él fue engañador y él después fue engañado. Ahora, ella podía tener bebés y ella terminó siendo estéril. El amor de su vida no podía tener hijos. Y esto le dolía mucho a Raquel. Lea tuvo varios hijos y Judá fue uno de sus hijos, el cuarto hijo de Lea y Jacob. Eventualmente Dios tuvo misericordia de ellos y le dio José a Raquel. José, ¿recuerdan el chico con el abrigo de varios colores? Y claro, es el hijo del amor de su vida, lo quiere bastante y su bebé. Entonces, claro, los otros hermanos sintieron celo y ¿qué pasó? Este hijo de él lo engaña a él con el resto de sus hermanos y venden a su hijo favorito en esclavitud. Y después le traen el abrigo de regreso a Jacob y le dicen, tu hijo parece que fue comido por un animal. Mira, tiene sangre, acá está la evidencia, acá está su abrigo. Así que es engañado una segunda vez. Algo muy curioso que quiero denotar aquí es que Jacob, su nombre terminó siendo cambiado a Israel, que quiere decir el que lucha con Dios o el que prevalece con Dios. Así que aunque nosotros hagamos pecados que nosotros pensamos que son enormes, que Dios no nos puede perdonar, Dios nos puede y nos quiere perdonar. Él quiere que vengamos a Él cada vez que cometemos errores. Él es capaz de cambiar no solo nuestro nombre, pero nuestros corazones, nuestra vida completa, quién nosotros somos como una persona. Él nos ayuda a matar el viejo hombre del mundo secular que ama la carne, que ama el pecado, y Él nos puede convertir en una persona, en un vehículo que Él puede usar, que Él ama y que tiene una relación y comunicación íntima, y eso es lo que queremos. También muy curioso que Él abrió la puerta al pecado de engañar y
ese pecado ese espíritu lo continúa a seguir, ¿verdad? Porque vemos que él después fue engañado por el suegro y después por sus hijos en una manera muy grave. Así que aunque el Señor nos perdona, a veces aún hay consecuencias porque es causa y efecto. Igual que como nosotros como padres amamos a nuestros hijos, pero cuando ellos cometen unos errores, a veces ciertos errores tienen ciertas acciones tienen consecuencias que no pueden ser evitadas. Y debe haber disciplina. Hebreos 12:6 nos dice que Dios corrige al que ama. Entonces, cuando Él está corrigiéndonos o corrigiendo a alguien, es por amor. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, es por amor. Nuestro amor por ellos no cambia, aunque deben de haber consecuencias o disciplina. Sin embargo, no sin embargo, pero la palabra es nonetheless. Si alguien la sabe. Aunque Él lo ama, porque lo ama, lo va a corregir y lo va a disciplinar, ¿verdad? Entonces estamos viendo que aunque Él es perdonado, su nombre es cambiado, aún vemos que ese espíritu lo sigue y gracias a Dios que ahora tenemos a Jesús quien rompe esas cadenas de esos espíritus, ¿verdad? Vemos como el espíritu que a él lo persiguió, después afectó a sus hijos, porque ellos también cometieron el pecado de engaño, de traicionar, ¿verdad? Entonces ese espíritu fue pasado. Pero Dios es bueno y restaura. Ok, continuando. Así que Jacob, Lea tienen a Judá, uno de los hijos que vendió a su propio hermano en esclavitud y después le mintió a su papá. So vemos que él no es muy buena persona. Él se termina casando con una mujer que es hija de Sua. El nombre de ella no es mencionado, pero es hija de Sua. Por aquí le voy a llamar hija de Sua. Le iba a llamar Sua, pero más fácil dejarlo correcto, hija de Sua. Ella es una mujer cananea, o sea, no judía. Y los cananeos son enemigos con los israelitas. Así que, o sea, usualmente no se llevan ellos. Así que él salió de su cultura, salió de todo eso para casarse con una mujer de afuera, una cananea, hija de Sua. Ellos tienen 3 hijos, Onán y Sela. Ahora, como es costumbre en muchas culturas, especialmente allá y en ese tiempo, los padres son los que escogen la esposa. Entonces, el primer hijo, se tiene que casar. Ellos salieron y escogieron a Tamar. Tamar es casada con Ahora, en Génesis 38:7 vemos un poco más de Aquí está hablando de Dice, pero al Señor no le agradó la mala conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Esta versión dice mala conducta. En inglés dice wicked, que es como más fuerte. Wicked quiere decir malvado. Y como pueden ver ahí, mala conducta o malvado. La palabra es raw. El número 7451. Génesis 38:7. Génesis 38:7 estamos viendo, acá dice día, pero la palabra es raw. Y aunque no pueden ver, cambia ahí algunas cosas, pero sabemos que es la misma palabra por el número, 7451. La palabra es raw, malo, perverso, dañino, desagradable. Significado malo, malvado. Así que no era nomás que tenía mala conducta, no, él era malvado. Y recuerden que su papá fue el que vendió a su propio hermano en esclavitud y después le fue y le mintió a su papá que su hermano había muerto. Entonces, no son como muy buena gente, no tienen corazones buenos. Así que parecía tener el mismo corazón de traicionar, engaño que quizás su papá y su abuelo Jacob. Y no solo eso, pero también de su bisabuelo, el papá de Lea, que también era traicionero, engañador. Y así es como empiezan esas maldiciones generacionales de una persona que abrió la puerta a un espíritu que no debería de haber entrado en la línea, en la familia, ¿verdad? Y eso después se va pasando, no solo como genéticamente, pero también en la manera que vivimos nuestra vida, nuestros hijos van viendo y eso se va pasando. Pero el Señor Jesucristo rompe cadenas. Bueno, ahora sabemos que murió y ahora ¿qué pasa? Tamar se tiene que casar con Onán y veremos eso en parte 2.